Agradecemos a las emisoras de otros sectores del país, a quien les damos las gracias también por estar con nosotros. Después vamos a tener la lista y vamos a nombrarlo a cada uno de ellos. Señor Ricardo Rodríguez Silvero está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Sí, muy buen día a ustedes también, a los oyentes, a pesar del juicio político. Sí, señor. Uno cuando piensa en juicio político, también esto puede llegar a tener algún impacto económico en nuestro país, esta situación de crisis política por la que estamos viviendo, doctor. Y claro que puede tener un impacto económico y grave, además. Solamente es cuestión en economía y en las demás ciencias sociales de que lo que ocurra sea realmente impactante. Bueno, lo que está ocurriendo en términos de impacto, tanto en la opinión pública nacional como internacional, son las invasiones de tierra, lo del Ñacundaú, o sea, la titulación doble o triple de la misma tierra, la falta de legalidad en las mismas, y por supuesto el 15 de junio pasado fue algo así como un golpe bajo el cinturón de toda la formación social paraguaya, ¿verdad? Eso de tener masacres, tanto de un lado como del otro, no es solamente una cuestión contra los campesinos o contra los policías. Sí, señor. Hay que saber que bien puede ser que por motivos diferentes esa masacre haya sido montada artificialmente por ciertas fuerzas políticas, por terroristas o incluso por mafiosos interesados, o todos ellos juntos, ¿verdad? Que están interesados en que el presidente de la República sea removido del cargo, a pesar de que fue elegido mayoritariamente el 20 de abril de 2008, esa es la gravedad del caso. Sí. Justamente por esta ciudadanía, cuyos derechos se están también pisoteando, ¿verdad? Bueno, y lo que hay que hablar claramente es de las fuerzas políticas extrañas al conflicto de tierra, ¿verdad? Son fuerzas políticas, son fuerzas paramilitares, son fuerzas terroristas y fuerzas mafiosas. No nos olvidemos de que el país está plagado de mafias, de drogas, de contrabando de armas, de rollos de madera, de pieles silvestres, todo eso está expresamente prohibido en nuestro país, ¿verdad? Y sin embargo eso está como cada vez más poniendo jaque mate a nuestra sociedad. Sí, señor. Entonces eso, si se repiten estos hechos con cierta frecuencia y si hoy la cosa no llega a la sensatez del diálogo y de la paz, entonces hay que prepararse para lo peor, ¿verdad? Y Dios quiera que eso no ocurra. Ahora, uno de los indicadores que ayer se producía también con este aumento en la cotización del dólar, digamos, son algunos ya indicadores que tienen que tomar también conciencia los sectores políticos de la consecuencia económica en un año muy difícil que estamos teniendo ya antes de esta crisis económicamente, y esto puede agravar aún más la situación, doctor. Efectivamente, así es, pero no se trata solamente del tipo de cambio, son cosas mucho más graves las que están en juego. Está en peligro la vida de los ciudadanos nuevamente. Si hoy, por ejemplo, si hoy no prevalece la sensatez y se pueden agarrar a trompadas y a balazos otra vez allí, es peligroso lo que está ocurriendo, y por eso digo, está en juego mucho más que el tipo de cambio. Está en juego la convivencia pacífica de la ciudadanía. Más violencia no le debería interesar a nadie, y sin embargo hay ciertas fuerzas políticas que están sacando provecho, mal habido por cierto, de estos enfrentamientos sangrientos entre paraguayos, porque saben que la fragmentación o la división de la Alianza Patriótica para el Cambio, yendo ahora por su lado el PLRA en contra de la misma Alianza Patriótica para el Cambio, y sin lograr entendimiento con el Frente Guazú, que es la segunda fuerza más importante políticamente dentro de esa alianza. Y eso es como una garantía de que las próximas elecciones las gana el Partido Colorado nuevamente, ¿verdad? Sí. Es decir, hay sectores políticos interesados en esto que está ocurriendo, eso no tenemos que dejar de ver. Y por otro lado, por supuesto, la torpeza del presidente de la República y de algunos de sus colaboradores hace que se alimente esa animadversión contra el presidente. La mala administración en muchas áreas, ¿verdad?
Pero no nos olvidemos que los poderes del Estado en general están con ese problema. El Poder Judicial está lleno de magistrados que hacen cualquier cosa menos homenaje justo al Estado de Derecho, ¿verdad? Y el Poder Legislativo está plagado de patrañas, ¿verdad? De gente que le interesa cualquier cosa menos el interés general, ¿verdad? Y bueno, si vamos a medir con la misma vara, y probablemente la mitad del Poder Legislativo tendría que salirse por juicio político, y varios magistrados en el Poder Judicial también. Y en otras dependencias públicas ni qué decir. Pensemos en lo que está ocurriendo en Itaipú. Esa manera fácil que tienen de robarse más de 100 millones de dólares, ¿verdad? Eso es un escándalo público. A esa gente habría que procesarla, pero de inmediato. En otras palabras, está el artículo 225 de la Constitución Nacional. Y está bien que se lo tenga en cuenta, y está bien que en Congreso se rija por ese artículo. Pero resulta que también hay que tener en cuenta el debido proceso. Y el debido proceso, aunque no esté expresamente establecido en nuestra Constitución Nacional, es algo así como una obviedad, porque si no está en la Constitución Nacional se puede acudir también al derecho internacional, ¿verdad? El debido proceso hace referencia simplemente al hecho de que en la parte procesual, o sea, en la parte que tiene que ver con las circunstancias que deben acompañar a la legalidad, como por ejemplo el tiempo suficiente para defenderse, ¿no? Esa es una de las razones del libro de proceso. Y otra cosa es también la calidad de la argumentación utilizada, si eso es comprobable o no, ¿verdad? Porque como en estas cuestiones lo que vale en materia de decisiones en el Poder Legislativo es la mayoría que se articula y no la razón técnica de esa mayoría, bien puede ocurrir que la fundamentación no sea la adecuada y que sin embargo la mayoría se pronuncia en contra de Lugo y que tenga que dejar la presidencia esta tarde. Es decir, flaco favor le hacemos nosotros al Estado de Derecho si es que hacemos caso omiso al debido proceso. Y quiero decir también con toda la claridad del mundo que no solamente no es un problema de tipo de cambio o de inversiones, sino que está en juego la democracia acá, sí, y sobre todo la vida de muchos ciudadanos, así que mucho cuidado con todo esto. Hay que ver la forma de apaciguar los ánimos esta tarde para que no lleguemos a otro baño de sangre, ¿verdad? Sí, señor, totalmente de acuerdo, doctor, con eso. Usted siempre nos comentaba las posturas, las ideas, las estrategias que tenía el equipo Estrategia País. Entre ese grupo de notables, ¿se ha habido algún tipo de pronunciamiento? Sí, ellos están reuniéndose ayer y esta mañana urgentemente para sentar un posicionamiento que sea fiel al Estado de Derecho en democracia, ¿verdad? Yo estoy también viendo con expectación qué documento sale de ese pronunciamiento, probablemente lo publican hoy mismo, ¿verdad? Sí. Ellos están precisamente para eso, para brindar un análisis técnico sobrio y equilibrado cuando los ánimos se sobrecalientan, ¿no? Exactamente. Como es lo que está ocurriendo. Claro, claro. Una última consulta, doctor. Cuando escuchábamos las argumentaciones por el cual se fundamenta este juicio político, esos 5 puntos, muchos de ellos decían, o mucho de esto, uno de las argumentaciones de estos 5 puntos centrales decían, por acusaciones de público conocimiento, no hace falta ni siquiera presentar pruebas porque la gente sabe. O sea, ¿es la manera así de plantear un juicio político, doctor? Y bueno, y precisamente por eso es que estoy diciendo que no basta solo con tener en cuenta el artículo 225 de la Constitución Nacional. Hay que entender también en qué consiste el debido proceso, ¿verdad? Y a lo mejor conviene que se diga una explicación ahora aprovechando a Radio Viva, para señalar que el debido proceso consiste, a ver si puedo resumir esto, en que nadie puede ser juzgado sino de conformidad con la ritualidad jurídica previamente establecida, sino en el país, por lo menos en otros países en los que se ha pasado por situaciones similares, existe también el derecho internacional al que hay que tener en cuenta. De forma que se asegure que se cumpla ese axioma que dice que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y juzgado en juicio con la plenitud de las formalidades legales, también las procesales. Y eso implica, a ver si puedo decirlo en forma más sencilla, la existencia previa
de procedimientos de investigación y de juzgamiento a los que deben ser sometidos los imputados, en este caso Lugo, ¿verdad? Y mediante los cuales se fijan las competencias, las formas y los ritos que han de presidir la realización de toda actuación de ese tipo, ¿verdad? Y eso es lo que me parece que no se está teniendo en cuenta en este caso particular de Lugo. Sí, señor. Y lo más, ojalá los sectores políticos escuchen lo que hoy se pueda decidir va a dejar un feo precedente para la historia de nuestro país. Efectivamente. Muy bien, gracias doctor por su tiempo. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Elvero, nuestro compañero también, analista del sistema, de todo lo que hace con la economía en nuestro país, pero hoy le da un destaque también a la política de nuestro país, a la situación, como un entendido también de ese tema, y nos brindaba también un poco de información al respecto. Recién hablamos